aproximadamente entre 5, 6, 7 sismos, que muchas veces tienen intensidades grandes, como ser de 6.2, pero en la escala de Richter, que mide la magnitud, es decir, la energía que libera el sismo, y surge inmediatamente de la lectura de los sismógrafos. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que hay otra escala, que es la escala de Mercalli modificada, que mide la intensidad del sismo. Es decir, qué destrucción y cómo se lo sintió el sismo. Eso no sale inmediatamente. Eso hay que recoger información del lugar para ver si hubo daño, cómo lo percibieron. Ese sale después. Entonces, cuando uno dice 6.2, es una energía bastante grande. Pero la gran mayoría, por ejemplo, gracias a Dios en Jujuy, estamos hablando de más de 200 kilómetros de profundidad del hipocentro, que viene a ser, digamos, donde se manifiesta, digamos, el movimiento sísmico a la distancia a la superficie, hacia la corteza terrestre. Entonces, imagina, también hubo una gran liberación de energía, pero, digamos, la profundidad, la distancia que hay hacia la superficie de la Tierra es bastante grande y llega, digamos, más disipado. No es lo mismo que, por ejemplo, nosotros hemos tenido hace poco un sismo en Palpalá. Ese sismo fue de 3.1, es decir, no es una energía, digamos, muy considerable en lo que son las escalas de magnitud. Pero se produjo a 15 kilómetros de profundidad. Entonces lo hemos sentido. Si eso hubiese sido de 6.2 en 15 kilómetros de profundidad tan cercana a nosotros, hubiésemos tenido muchísimo problemas. Ahí está la diferencia entre sismo y terremoto, de acuerdo a la profundidad que se da, ¿puede ser? No, en realidad, digamos, el terremoto también es un sismo. Se puede decir de que son lo mismo. Lo que pasa es que la gran cantidad de gente llama terremoto a aquellos sismos que son de características catastróficas. Bien. Entonces, también, digamos, cuando uno capta una magnitud de 6 puntos y algo, pasando los 6, digamos, uno ya piensa de que estamos dentro de un sismo de características catastróficas. Lo que pasa es que al no tener, digamos, la profundidad, uno no sabe, digamos. Y es lo mismo que estábamos hablando acá con el director, que cuando se dio el tema en la Puna, él habló después. Sí. Y de allá dijeron que no lo sintieron. Entonces, ¿por qué? Porque estaba a 235 kilómetros de profundidad. ¿Me entienden? Entonces, ha sido de 6 puntos y algo, y acá ha sido de 3.1 y nosotros hemos sentido. Claro, la diferencia está en la profundidad. Y no sale en el sismógrafo cuál es la intensidad. Eso hay que, digamos, esperar que les diga a la verdad. Alfredo, una consulta, ¿no? Recién usted recalcaba de que estamos en una zona que tiene mucho movimiento sísmico, ¿sí? ¿Esto es mejor que sean muchos movimientos sísmicos, podríamos decir bajos, o sea, que no sean muy fuertes, antes de que sea un solo sacudón muy fuerte como lo que pasó en Turquía? Claro, digamos, el sismo se genera en el rozamiento entre dos placas tectónicas, que en este caso es la placa sudamericana, que estamos nosotros arriba de esa placa, y la placa de Nazca, que está en el Océano Pacífico. Y ahí, en toda la costa de Chile, sobre el Pacífico, está el contacto que hay entre las placas. Esas placas, digamos, chocan, se mueven, se empujan,
Y por supuesto, en este caso en particular, es la placa sudamericana se monta arriba de la placa de Nazca. Entonces, cuando empieza a pechar, si esto tuviese lubricante, por supuesto se desplaza tranquilamente sin problema. Pero como no tiene lubricante y tiene rugosidad, cuando empieza a desplazarse una sobre otra, se traba y empieza a acumular energía potencial que en algún momento se va a liberar. Ahora, si se va liberando de a poquito, digamos, empieza a bajar esa energía potencial que se está formando entre las placas, que es diferente a que si se libera de golpe o digamos se rompe la rugosidad de golpe, entonces el sismo es muchísimo mayor. Por eso nosotros decimos que el silencio sísmico es preocupante. Es decir, cuando no sintamos mucho sismo, es más preocupante porque se está juntando energía. Entonces, para nosotros, digamos, tener el sismo permanentemente es bueno porque de esa manera vamos liberando de a poquito el tema de la energía que se produce. Eso iba, bueno, esta explicación creo que no sé si me explica a mí la pregunta que iba a hacer, porque es imposible, dicen algunos, predecir justamente, ¿no? Sismos de más intensidad. Sí, uno no puede predecir, por ejemplo, decir, bueno, mañana a las 18:13 en Perico va a haber un sismo de 6.5 a tantos kilómetros de profundidad. Claro. Exactamente no se puede predecir, por eso justamente existe la prevención sísmica. Y la prevención sísmica se basa en un estudio que hizo el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, haciendo una recopilación de todos los movimientos sísmicos de la Argentina histórico y un estudio geológico de todo el territorio de Argentina. Entonces, mediante esos estudios se logra tener la probabilidad de ocurrencia de un sismo. Entonces, nosotros acá en la Argentina, si bien no predecimos cuál es el sismo que va a haber exactamente, pero sí tenemos, digamos, la probabilidad de que ocurra, digamos, un cierto sismo de característica catastrófica en una zona. Nosotros estamos divididos en 5 zonas, que va desde la 0 hasta la 4. Bien. 4 es San Juan y Mendoza, es de muy alta peligrosidad sísmica, que quiere decir que es muy alta probabilidad de que exista un sismo en esa zona. Después seguimos nosotros, que es zona 3, que es parte de Salta y parte de Jujuy. Y eso es la base fundamental porque ese es el peligro que existe de un movimiento sísmico. Y ese peligro y la vulnerabilidad que tiene el entorno donde nosotros nos desarrollamos nos da riesgo. Nosotros podemos estar en elevada peligrosidad sísmica, como es nuestro caso, pero si bajamos las vulnerabilidades del entorno que pueden reaccionar con los movimientos sísmicos, entonces, si usted ve, digamos, si bajo la vulnerabilidad, aunque esté en una elevada probabilidad sísmica o peligro sísmico, el riesgo baja. Bien. Comisario Torrico, muchísimas gracias, Alfredo, ya continuamos. No. Justamente con esto que comentaba Alfredo, ¿no? Respecto a esto de que si bien es cierto, no podemos predecir, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones justamente ante un eventual sismo, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, la educación es fundamental para poder tratar todo esto. No tiene que ser un tabú el tener que hablar de terremoto, de sismo, porque se escucha en la calle, ¿no?
si empiezan a hablar de eso, la gente se pone nerviosa, pero psicológicamente afecta más todavía el no saber qué hacer en el momento de un impacto. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, zona 3 y zona 2, que son de riesgo. Sí. Zona 3, o sea, mayor riesgo, la parte de Tumbaya, Tilcara, Valle Grande, Capital, Ledesma, San Antonio, El Carmen, San Pedro y Santa Bárbara. O sea, hay muchas comunidades involucradas. Zona 2, Santa Catalina, Llavi, Rinconada, Cochinoca, Susque, Humahuaca y parte de Tumbaya. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que trabajar con la población, ¿sí? A nivel municipal y a nivel micro, que serían la familia, porque la familia tiene que tener un plan de contingencia, un plan de evacuación en caso de sismo y saber qué hacer para poder sobrellevar ese momento de un impacto más grande. ¿Y qué hacemos, comisario, por ejemplo? Por ejemplo, conocer la casa, donde están los peligros, alejarse de los vidrios, alejarse de los elementos que están colgados, de los armarios, de los televisores, alejarse de esos lugares que son potencialmente peligrosos y conocer por dónde vamos a salir después de que se ocurra el movimiento sísmico y cómo y cuándo empezar a evacuar. Cerrar, por ejemplo, la llave de gas, la energía eléctrica, el agua. Eso es en caso de que ocurra un movimiento muy grande y afecte lo que es la infraestructura. Tener un lugar de donde se va a juntar la familia, tener una mochila de emergencia. Tendríamos que tener, así como tiene México, los chilenos. O sea, esa es la parte de la educación. Ellos viven con eso y no es que vivan con miedo, uno vive más tranquilo. Si dice, va a llover mañana y bueno, busco el paraguas, estar más tranquilo, sé con qué voy a salir, con qué me voy a proteger. Esto es lo mismo. Y la mochila de emergencia es fundamental. Uno tendría que tener agua y comida no perecedera para soportar por lo menos 24, 48 horas, tener linterna, tener, aunque sea un chiste, radios con pila. ¿Por qué? Porque si se acaba y no hay energía eléctrica, la batería no funciona, ¿no? Que con las pilas se acaba, uno la deja al sol, se vuelve a recargar y ese a nivel mundial esto, ¿no? Y hoy ya tenemos cargadores de pilas solares. Exactamente, pero no está al alcance de toda la gente. Tal cual. Jorge, recién hablabas de tener un plan de evacuación en la casa también, ¿no? Y yo me acuerdo de que siempre nos decían de que en caso de temblor hay que ponerse abajo de los marcos, de las puertas, porque era lo más recomendable en ese momento. Ahora, ¿cuál es lo más recomendable al momento de haber un movimiento telúrico? ¿Dónde ubicarnos en la casa? ¿Cuáles son los lugares más seguros en la casa? ¿O abajo de una mesa? ¿O como te decía recién lo que nos explicaban, abajo de un marco de una puerta? Bueno, todo depende de la estructura de la vivienda o el edificio donde estamos, ¿no? Bien. Porque todo tiene que ver de acuerdo a la magnitud del sismo. Antes se decía ponerse bajo la puerta porque las casas no eran altas, eran bajas. Claro. Entonces los techos soportaban, se caían y soportaban lo que era todo el marco de la puerta. La experiencia a nivel mundial dice de que se forma un triángulo de la vida, como una carpita. O sea que si yo estoy al lado de un mueble y me acurruco, me pongo en posición fetal, me tapo la cabeza, para si cae algo me golpee las manos, se viene abajo la casa, va a quedar ese lugar ahí, va a quedar. ¿Cómo se dan cuenta a nivel mundial de esto? Por los animales que han ido encontrando que se acurrucaban al lado de los muebles y no se metían la mayoría debajo de la cama. Si uno se mete debajo de la cama, uno espera que pase el sismo y si se viene el techo encima, aplasta la cama y aplasta el que está abajo. O sea, cubrirse la cabeza y hacer una evacuación donde estén, o sea, en una escuela, en el trabajo. Miremos para el lado de Chile, en los comercios toda la gente tiene, las cajeras tienen un casco al costado de la caja y los repositores se mueven con un casco colgado en la cintura para proteger la cabeza. Un golpe de algún elemento en la cabeza los desmaya y ahí nomás queda, ¿sí? O sea, es un poquito más complejo que esto, no es difícil, la información la tenemos en YouTube. Se la tiene a la información, hay muy buena información, hay hasta dibujitos para los chicos para que puedan comprender y entender
y poder actuar. Y cuando uno le cuenta esto a los niños, ellos replican más que los adultos. Bien. Yo creo que nos podríamos quedar 2 horas hablando al respecto, comisario, porque es muy interesante no solamente conocer así a grandes rasgos todo lo que tiene que ver al tema de la prevención, y bueno, pero lo vamos a esperar en cualquier momento, así podemos continuar con esto, porque es necesaria la educación para todos nosotros. Exactamente. De todas maneras, el Estado siempre está preparado. Sí. Hay una primera respuesta, después si es sobrepasado un municipio, atiende la provincia, después viene la nación y hay contactos a nivel internacional también. O sea, si es grande el sismo, si es catastrófico, nuestra gente se va a la entrada de Jujuy, al aeropuerto, para recibir todo lo que vendría a ser la ayuda para el rescate de la gente y poderlas ubicar en distintos lugares y empezar a dar la información. O sea que de primera mano atiende el SAME, la policía y los bomberos de la policía y los bomberos voluntarios. Bien. Y por supuesto es fundamental cómo va a trabajar la misma población, ¿no? Así es, por eso lo vamos a volver a convocar, por supuesto. Muchísimas gracias por venir, por su tiempo. Muchas gracias. Bien, dialogábamos de esta manera entonces con el ingeniero Alfredo Perugini, coordinador provincial de SISMO.